Entonces, comenzamos. Bueno, estamos en la en la parashá de Toldot, que es la parashá que nos corresponde leer esta semana, este Shabbat, Ve'ele Toledot Yitzhak ben Abraham. El texto de la Torá comienza con este encabezado. Esta es la historia. Toledot en hebreo significa aquellas cosas que nacen, lo que nace o las personas que nacen de alguien o las cosas, los acontecimientos que nacen de alguien. Y en nuestra parashá se habla de los acontecimientos o las generaciones, las cosas que van a surgir de Yitzhak, hijo de Abraham. Y justamente varios psukim antes, al final de la parashá anterior, o sea, que está conectado obviamente porque entendemos que hay contenidos que están concatenados, ¿no? Están unidos unos con otros para indicar una igualdad o para indicar una diferencia o una consecuencia. Hay varias formas en que esto se estructura en la Torá. En el mismo Perek 25, en el Pasuk Yud Bet, antes de este que estamos ahora en el 19, en el versículo 19, en un versículo anterior en el Yud Bet, o sea, en el 12, la Torá dice, Bere Toledot Ishmael ben Abraham. Estas son las generaciones de Ismael, el hijo de Abraham. Y en nuestra parashá dice, estas son las generaciones de Yitzhak, el hijo de Abraham. Hasta acá entendemos algo que es bastante obvio porque también lo conocemos, ¿no? Sabemos que Abraham tuvo dos hijos, a Ismael y a Yitzhak. Y sin embargo, cuando el pasuk continúa en un caso o en el otro, o sea, en el caso de Ismael como en el caso de Yitzhak, cuando el pasuk continúa, hay un cambio. En el pasuk de Ismael, que habla de las generaciones de Ismael, o sea, la historia de Ismael, al decir que es hijo de Abraham, de la misma manera que lo dice con respecto a Yitzhak, que es una uvda, es un hecho que nosotros conocemos de la historia que hemos estado estudiando, que hemos estado leyendo. Sin embargo, después, con respecto a Ismael, dice, Asher Yalda Hagar Amitzrit, que dio a luz, que parió Hagar la egipcia, Shivchat Sara, la esclava de Sara, a Abraham. O sea, realmente Ismael es hijo de Abraham, eso no cabe duda, o sea, no dudamos sobre eso. Pero la Torá nos enseña también cuál es el lado materno. Y nos dice que desde el punto de vista materno, Ismael era hijo de Hagar la egipcia. Y Hagar la egipcia era la esclava de Sara, que había parido este hijo para Abraham. Ok, esto es también conocido, lo sabemos, pero es como una especie de entre comillas, abolengo, por ponerlo en estos términos, o sea, es la identidad de Ismael. Ismael no solamente es hijo de Abraham, sino que además es hijo de una esclava egipcia. Y una esclava egipcia, hija, sirvienta o esclava de quien, de Sara, que había concebido este hijo para Abraham. Esa es la historia de Ismael, eso es lo que Ismael es. Y ahí está referido toda la esencia de lo que Ismael es y cómo él se presenta al mundo, cómo él se presenta a la familia de Abraham, cómo él se presenta a todos aquellos que van a rodear a esta familia, se va a presentar con esos datos, porque esos son sus datos. Esa es su vida, ese es su pasado, de donde él viene, la fuente de él, la raíz de él es esto. Sin embargo, cuando se habla de Yitzhak y se dice que estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham, el pasuk dice después, de una forma bastante maftia, bastante, digamos, sorprendente,
dice Abraham olid et Yitzhak. Abraham engendró a Yitzhak. El decir Yitzhak, hijo de Abraham, es lo mismo que decir Abraham engendró a Yitzhak. Se está diciendo lo mismo con palabras distintas, pero está diciendo lo mismo. Además, poniendo las personas en diferente orden en la oración, pero al final el mensaje es el mismo. Que acá hay un hijo, se llama Yitzhak, y hay un padre que se llama Abraham. Sin embargo, en esta apreciación, en esta forma de presentar a Yitzhak, no es lo mismo que lo vimos antes con Ismael, sino que está más centrado en Abraham. Es Yitzhak ben Abraham, y Abraham engendró a Yitzhak. O sea, hay un punto central que gira alrededor de quién, del patriarca, de Abraham. En otras palabras, si vamos a explicar o vamos a tratar de entender lo que la Torá nos quiere enseñar en este punto, es que realmente hay un hijo de Abraham y él es Yitzhak, mientras que existe otro hijo que, si bien también es hijo de él y por lo tanto las actividades para que llegaran a ser son las mismas, sin embargo ese otro hijo es hijo o fue engendrado, fue parido por la esclava egipcia. En cambio, con respecto a Yitzhak, no se habla de la misma manera, ni siquiera se menciona a la madre, que podría haberse mencionado a Sara para que hiciéramos el paralelo, ¿no? No, se habla solo del patriarca. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la descendencia, y con todo lo que eso conlleva, o sea, la herencia, la posesión de la tierra de Israel, la posesión de los bienes de Abraham, todo es, o todo sigue, o todo continúa en una dirección. Esa es la dirección de Yitzhak. Y por lo tanto, el decir acá que Yitzhak es hijo de Abraham no es solamente una realidad, no es solamente manifestar una realidad que ya la conocemos, sino que es una forma en que la Torá tiene de expresar que hay un derecho de, por decirlo así, de engendrar, que ese derecho de haber sido engendrado por Abraham hace a Yitzhak como el único heredero de su padre. El único heredero de su padre. Él es el hijo de Abraham porque Abraham lo engendró y al engendrarlo le traspasó toda la herencia espiritual y material a Isaac. Este es el kibún para entender la diferencia de una cita a la diferencia en otra. ¿Okay? El por qué cambia. Akshav, después la Torá nos enseña, como ustedes ya conocen, primero que Yitzhak tenía 40 años cuando se casa con Rivka, que tenía 3. Vemos también de que no va a poder dar a luz cuando pueda dar a luz. A los 3 años se casó, pero no estuvo con ella aún. Y vamos a ver después que cuando nacen sus hijos, él, o sea, Yitzhak tiene 60 años. Quiere decir que tuvieron hijos después de 20 años de haberse casado. ¿Okay? Y si sabemos por Hazal que en aquellas épocas un hombre podía estar casado hasta 10 años con su mujer, pero si esta después de 10 años no le había dado hijos, entonces podía divorciarla. Divorciarla y casarse con otra que sí le diera hijos. Por lo menos 10 años podía esperar. No estaba obligado a hacerlo, si quería hacerlo lo hacía. Y obviamente que podía haber tomado otras mujeres antes, pero digamos de un punto de vista seco, ley, eso es lo que normalmente se acostumbraba. Entonces, si es así, tenemos que entender que estuvieron 10 años tratando de tener hijos y por lo tanto, si Yitzhak tenía 40 años cuando se casa y intentaron durante 10 años tener hijos y nacieron cuando él tenía 60 años, entonces tenemos que entender que el matrimonio realmente se constituyó o se realizó finalmente cuando Rivka tenía 13 años. ¿Okay? O sea, cuando Yitzhak tenía 50 años, ¿okay? Y Rivka 13.
Y no pudieron tener durante toda esta cantidad de años, si hacemos estos cálculos que ya les dije, que es una opinión, pueden haber otras también, pero no me llamen. Vamos a ir según esa opinión, según esa forma de pensar. No tuvieron hijos. Intentaron durante todo este tiempo y no tuvieron hijos. Entonces, ¿qué hicieron? Rezaron. ¿Bien? Que era la forma que ellos tenían de poder dar vuelta a las cosas que ocurrían en el mundo. Tenían formas específicas de poder rezar, formas específicas de poder concentrarse, como para poder que ciertas realidades con las que vivían se cambiaran. Ahora bien, después de esto, ella se queda embarazada, o sea, Rivka se quedó embarazada y el embarazo al parecer no fue un buen embarazo, sino que tuvo ciertas dificultades. Y estas dificultades llevaron a Rivka a que preguntara qué es lo que pasaba con ella. Acá hay un punto que hay que tratar de entenderlo. Yo les cuento lo que está escrito en los Pesukim. Ustedes ya conocen la historia. Rivka sintió que tenía un problema en su embarazo y fue a preguntarle a Hashem, como dice la Torá, o sea, a un profeta, a alguien que hablara en nombre del Creador, y la opinión de casi todos nuestros sabios que fue a hablar con Shem y Eber, o sea, con los grandes sabios antiguos, los sabios previos a Abraham. ¿Por qué no fue a hablar con Abraham, que era un patriarca, era una persona que también podía escuchar y a través de él también era un transmisor también? Hay varios motivos. Simplemente ella quiso que el problema y la solución al problema quedara de una manera un poco más objetiva con aquellos que eran los sabios antiguos. Y los sabios antiguos eran aquellos que eran previos a Abraham, que es Shem y Eber. Y les preguntó a ellos dónde ellos vivían, todos los puntos técnicos. Complica un poco la interpretación, el entendimiento del tema, pero vamos a entender que así era, que así fue. Y ellos le respondieron, o sea, Hashem respondió por medio de ellos con 4 profecías. Le dijeron que en su embarazo habían iban a surgir de ella 2 pueblos, que estos 2 pueblos se van a transformar en 2 naciones que se van a separar, o sea, hay 2 pueblos, número 1. Segundo, 2 naciones que se separan. 3, no solamente que van a separarse, sino que van a contender, o sea, que van a estar en enemistad y en problemas bélicos. Y 4, que el mayor, vamos a leerlo de esta manera, que el mayor servirá al menor. O sea, el primero que nazca va a ser de alguna manera el que va a terminar en algún momento siendo derrotado en esta lucha que ya se le había informado que iba a haber. Ok, esta es la profecía. Sin embargo, acá hay un problema bastante intenso, bastante complejo de entender, que es el siguiente. Rivka podía entender y sabía muy bien cómo las cosas funcionaban en el mundo, a pesar que tendría sus 13, 14 años, ¿no? Como dijimos, ya a los 3 años había aceptado irse con un extraño, con Eliezer, para buscar a su shidduch Yitzhak en una tierra diferente a la casa de donde ella había vivido. Era una persona muy madura, que conocía cosas, que entendía cosas, que había en ella todo un espíritu, una esencia de refinamiento, por ponerlo así, en el alma, que le daba la capacidad de poder entender cosas que ocurrían o que transcurrían alrededor de ella. Ahora bien, un problema en un embarazo, cuando hay un problema en un embarazo, si bien podemos pensar que alguien quiere saber un poco más de lo que está ocurriendo, pero también tenemos que entender que un problema en un embarazo no es una pregunta a un profeta,
O sea, ella no tiene que viajar desde Hebrón, Beersheba, donde ellos vivían, hasta el Galil, buscando la famosa cueva de los sabios antiguos, o sea, la gruta de Shem Yever, para hacer esta pregunta, cuando probablemente el problema sea médico. O sea, si hay un embarazo difícil, entonces probablemente el problema sea un problema médico. Tiene que preguntárselo a alguien que en la época supiera algo de embarazos. O sea, había mujeres que estaban juntos con ella, ¿no? Estaba la Meyaneket, estaba Dvora, había otras personas que le podrían haber aconsejado y haberle dicho que lo que puede estar ocurriendo si hay un embarazo difícil. Sin embargo, ella decide ir a la gruta de los sabios antiguos. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué deja de lado, entre comillas, una solución natural y busca una solución sobrenatural? Entonces, acá podemos pensar lo siguiente. Número uno, que probablemente ya le preguntó a las mujeres, que ya trató de averiguar todo lo que físicamente y naturalmente puede ser que esté ocurriendo y no encontró allí solución. O sea, no le supieron decir, ni ella ni aquellas que la rodeaban, no le supieron decir a nivel físico qué puede estar ocurriendo con su embarazo. Y es allí, cuando ya los métodos naturales se agotan, donde ella decide ir y hacer la pregunta directamente a entidades sobrenaturales y a consultarse, como ya les dije, con los ancianos antiguos de la gruta, ir a la gruta de los antiguos ancianos. Y recibe esta respuesta, que es la que leímos en 4 puntos, que es probablemente la forma de poderlo entender. O sea, primero agotó los métodos naturales que tenía a su alcance, la Torá no los dice, pero tenemos que suponer que así ha sido, y después va y pregunta va hasta la gruta de los antiguos sabios y les pregunta. O tal vez tenemos que entender algo un poquitito más profundo, y es que Rivka y todo lo que ella significa es una captación directa y profunda de la realidad. O sea, en Rivka no hay temas que no estén conectados con un proyecto que ella entiende que es parte de ese proyecto. O sea, ella comprende que cualquier cosa física o espiritual que le acontezca es parte de un plan. Hay algo detrás de eso, hay algo espiritual, sobrenatural, detrás de todo lo que le acontece, que le haya encontrado este personaje cerca de su casa, que haya querido venir con él, que se haya caído del camello, que se haya cubierto con el pañuelo, que haya estado tantos años sin dar a luz y que ahora sí da a luz después de estas tefilot. Entonces, obviamente, entendemos que Rivka tiene una visión profunda y probablemente también Itzhak, ¿no? Y las personas de esa familia, pero estamos hablando de ella. Tiene una capacidad de percepción muchísimo más amuká, más profunda que la que normalmente podríamos esperar de alguien. Entonces va directamente al punto. Esto que está ocurriendo es parte de un plan, porque yo soy parte de ese plan. Ella se sabe parte del plan y va directamente a preguntar qué es lo que ocurre, o sea, qué es lo que esto afecta o no afecta, o cuál es el conocimiento, el meser, el mensaje que esto tiene con respecto al plan y al proyecto divino en el que estamos todos ahora embarcados, ¿no? Desde Abraham, con Sarai, Isaac y ella, están embarcados en un proyecto. Esto que está ocurriendo, ¿cómo lo afecta? ¿O qué significa? ¿O cuál es el yatet, cuál es la estaca que esto que está ocurriendo es parte de este plan? ¿Cómo es parte del plan? Y allí le dicen lo que le dicen, ¿no? Las cuatro profecías, 2 pueblos, 2 naciones que se van a separar. No solo se van a separar, sino que van a contender, van a tener problemas entre ellos, hasta que finalmente, les vuelvo y repito, según una forma de estudiar, el mayor va a ser vencido por el menor y por lo tanto el mayor va a servir al menor.
¿Cómo se va a desarrollar posteriormente la profecía? Es algo que vamos a tener que estudiar en las siguientes, los siguientes psukim, ¿no? Hay acá dos temas importantísimos que son la venta de la bendición que hace Esab de su bendición, que se llama primogenitura, a Jacob, y otro es el tema de la forma en que Jacob es bendecido por su padre Yitzhak. Allí vemos obviamente cómo estas profecías van a ir apareciendo, ¿no? Se van a constituir, van a llegar finalmente a su punto último, ¿no? Sin embargo, yo quería referirme en este caso a lo siguiente, em, que es al nacimiento de los dos hijos. Ella está embarazada de dos y nacen dos. Y la Torá dice así en el capítulo 25, en el versículo 24. La Torá dice, Baim leu yamea laledet. Y se completaron, se llenaron sus días para que ella diera luz. O sea, tenía que dar a luz. Behine tomim bebitna. He aquí tenía mellizos en su vientre. En hebreo, la palabra que indica mellizos o la palabra, ¿hay alguien que está hablando? Ok. La, la palabra que en hebreo significa mellizo, en hebreo es exactamente la misma palabra que significa gemelo. Que en gemelos o mellizos se dice en hebreo igual, con la palabra teom, teom. Solo que cuando son gemelos nosotros vamos a agregar en hebreo la palabra ze, idéntico, ¿okay? Y cuando no son simplemente mellizos. ¿Okay? Ahora bien, la palabra teom, que significa mellizo, también gemelo, en hebreo se escribe con tav, la letra alef, la letra vav y la letra mem. Sin embargo, aquí, en este punto, en esta parte de la Torá, está escrito tomim. O sea, falta la letra alef. Tendría que haber dicho tav alef vav mem, y en vez de eso dice tav vav mem. O sea, falta una letra. Está en plural, obviamente, porque son dos, entonces por eso dice tomim, en vez de haber dicho teomim. Esta circunstancia nos enseña algo. Nos enseña que si bien ambos nacen en un mismo parto, pero realmente la diferencia entre ambos está ya marcada incluso por la circunstancia misma de un parto compartido. El parto, a pesar que fue compartido, o sea que ambos nacieron dentro del mismo parto, de todas maneras, esa situación ya marca una diferencia entre ellos. Esto aún no es valórico, no es axiológico. Todavía no podemos decir quién es bueno o quién es malo, pero que son diferentes. Y es por eso que la profecía ya dijo, dos pueblos, dos naciones se separan, dos naciones contenden, hacen contienda, o sea, se luchan, y el mayor va a servir al menor. O sea, hay acá un punto en que ya se está marcando en el propio nacimiento, e incluso que sea en el propio parto, y en un parto que es el mismo, ya se está marcando una diferencia. O sea, esencialmente son distintos. Otra vez, esto aún no significa nada axiológico, nada valórico. No es que uno es malo y otro es bueno. Son diferentes. Y inmediatamente la Torá nos quiere enseñar cuál es la diferencia. Porque si son diferentes, quiere decir que hay algo que los diferencia en el nacimiento, porque ya desde el nacimiento son distintos. Quiere decir que hay algo que en el nacimiento ya nos enseña
algo. Y curiosamente, no es curioso dentro de la perspectiva de todo el Tanaj, incluso, no solo de la Torá, sino del Tanaj, que los padres pongan los nombres a sus hijos generalmente por alguna circunstancia que rodea o a la gestación, o al parto, o al nacimiento, que no sea o a la gestación, o al embarazo, o al parto. Así es como va. O sea, puede ocurrir algo que indica o está relacionado con la gestación, y eso es tan importante que la esencia de esta persona que se identifica en su nombre está con respecto a la gestación. O puede ser que durante el embarazo algo ocurrió que es esencialmente es lo que hay que manifestar e identificar a través del nombre, o en el parto. O en el parto algo ocurrió que justamente hace que esta persona manifieste su esencia con su nombre por algo que ocurre en el parto. Este es nuestro caso. Si bien esto obviamente también está conectado con la etapa del embarazo, que vimos que hubo una pregunta a entidades sobrenaturales, ¿no?, para que Hashem respondiera, y que también está relacionado con la gestación milagrosa, porque había acá una mujer que era estéril. Sin embargo, al parecer, la Torá nos quiere acentuar que es en el parto justamente donde esencialmente vamos a captar uno de los primeros puntos que va a empezar a entregarnos la perspectiva de la diferencia entre ambos. Y dice la Torá así, en el Pasuk 25. Vayetze arishom admoni. Y salió el primero admoni, o sea, pelirrojo. Kulo que aderet sear. Todo él como si fuese una ropa de pelos. O sea, tenía muchos vellos, ¿no? Vaikreu, y lo llamaron su nombre Esav. Y le pusieron el nombre de él Esav. Esav significa o viene del hebreo la azot, que significa hacer. Entonces, Esav es como decir hecho, una persona que está hecha, Esav. En el hebreo que hablamos hoy día, hubiésemos utilizado la palabra asui. Asui significa hecho, asui. Y se escribiría en hebreo Ain sin Yud Vav, o Vav Yud, que daría lo mismo porque las letras no alteran la gematria, que es el punto esencial de las palabras, ¿no? Sin embargo, al parecer en la época en que estamos nosotros hablando, la idea de algo hecho se expresaba con ese nombre, con el nombre de Esav, hecho. ¿Por qué hecho? Porque ya parecía como un hombre adulto, entonces veía como un hombre ya hecho. Beajareigen, dice la Torá en el paso siguiente, y después de esto, Yatza Ahiv, salió su hermano. O sea, después de esto nace el hermano. Y dice, Veyadó, y la mano de él, del hermano, Ojeset, agarra, Beakev Esav, el talón de Esav. Vaikra Shemo Yaakov, y llamó su nombre Yaakov. Veitzhak ben Shishim Shana beledetotam, Yitzhak tenía 60 años cuando ellos nacieron. Eso es para explicarnos cómo se dio el proceso, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, justamente aquí, en la aparición de ambos hermanos, y debido a circunstancias específicas del parto, es que ellos reciben sus nombres. No olviden que, según la Torá, el nombre Shem, Shim, Mem, son las dos letras que están en medio de la palabra Neshama, que significa alma. Por lo tanto, el nombre refleja el alma de la persona. Si es así que el nombre refleja el alma de la persona,
Entonces, obviamente, el hecho de que Esav se llame así es porque su alma, su identidad espiritual, refleja eso. Y si Jacob se llama Jacob, es porque su alma, o sea, su identidad espiritual refleja eso. Entonces sobre esto podemos preguntar bastante, ¿no? Esto quiere decir entonces que Esav es algo hecho, que Esav es asiá, es de hacer cosas, ¿no? Esa es su esencia, la esencia de aquello que está, que debe ser hecho y que está hecho y que se hace. ¿Bien? En lo bien hecho, lo que está bien construido, bien hecho, hacia la acción, todo lo que tiene que ver con lo pail, todo lo que tiene que ver con con actuar, con la actividad, con hacer cosas y llevarlas a su punto final hasta que queden ya hechas. Esa es la identidad del primogénito de Yitzhak, o sea, una persona que va a manejar las circunstancias que le rodean de manera tal que va a construir dentro de ellas y las va a hacer. Mientras que su hermano, Jacob, llamado así por el talón del anterior, es una persona, si ustedes perciben, un poco más pasiva. Y la única actividad que vemos de él es que se agarra de la parte final de su hermano, del talón del hermano, que es el final del cuerpo, ¿no? Del hermano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay muchas formas de entenderlo, obviamente. Una es que cuando Esab deje de existir, cuando termine, en el término, entonces ahí aparece el Mashiach que viene de Jacob, ¿no? Entonces como una señal de que finalmente después de Esav, lo que sigue es Jacob, pero no independiente del cuerpo de Esav sigue, sino que incluso ya dentro, porque lo está agarrando el talón. Eso quiere decir, mientras Esav está por terminar su reinado, su potencia y su control, ya en esos instantes Jacob está ahí presente, que después continúa él. Eso es, digamos, lo que se puede comprender de lo que está escrito acá. O sea, cuando Esav todavía camina, hay alguien que le agarra el talón. Dentro de su propio caminar, dentro de su propio control, al final de ese control, ingresa otra fuerza. Podemos mirarlo de esa manera. Ahora, esa otra fuerza que ingresa mientras está la fuerza de Esav, si ustedes perciben, se está hablando de una forma un tanto curiosa de poder enfrentar el poder de Esav. Porque no hay un enfrentamiento, entre comillas, cara a cara. No hay un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. En este momento todavía no. El enfrentamiento que hay es de tratar de impedir que alguien camine. El agarrar el talón es para que alguien se detenga o para ser arrastrado por aquel que está caminando. Entonces vemos que en este punto el nacimiento de Jacob indica de alguna forma algo como mucho más profundo que tiene que ver con la estrategia. Porque obviamente, o que ingreso dentro del poder del otro, para eso necesito inteligencia, necesito pensar, necesito estrategia, necesito todo lo que tiene que ver con cosas del pensamiento, ¿no? De planes. O tomo el talón para detenerlo, o tomo el talón para que me arrastre. Todas esas ideas están centradas precisamente en la capacidad estratégica que va a tener Jacob para poder expresar su presencia en el mundo. En otras palabras, Esav, dijimos, va a ser un hombre práctico del mundo. En cambio, Jacob va a ser un hombre del pensamiento. Va a ser alguien que va a pensar. Va a ser el estratega. Esa es la primera diferencia que se ve, y ahora la Torá
nos va a indicar que cuando ellos crezcan, cuando ellos crecen ya, estas diferencias se hacen muy notorias. Y así es como en el Pasuk Havzain dice la Torá, Baigdelu anearim, crecieron los jóvenes, Vayehi Esav ish yodea tzaid. Y Esav fue un hombre que sabía, dice sabía, tzaid, que sabe, yodea, sabe cazar. Sabe cazar. Ish Sadeh, un hombre del campo. De Yaakov, Ishtam. Jacob es un hombre íntegro. Yoshev Oalim, que se sienta dentro de las tiendas. Si ustedes perciben, esto ocurre cuando Igdelu Anearim, cuando crecen. Esto quiere decir que en las primeras etapas, cuando recién nacen o cuando son pequeños, estas esencias particulares de cada uno no se habían identificado todavía. Simplemente aquellos que pusieron el nombre a Esav y aquel que puso el nombre a Jacob intuyó que estas son las direcciones de cada uno de ellos, o que las intuyó, o que como sabemos, cuando se pone el nombre a una persona, hay una cierta profecía porque el que lo hizo, los que lo hicieron, ingresaron a las partes más profundas de la Neshama de uno y de otro. Cuando crecen, ya esta situación se hace evidente. Y vemos que uno se transforma en uno que sabe cazar. Yodea Tzait. ¿Qué quiere decir esto? Sabe cazar. O sea, es inteligente, conoce. ¿Pero conoce de qué? Conoce de caza. Caza es traer parnasá, porque se cazaban animales para comérselo, de esa manera vivir, subsistir. Entonces es un hombre que sabe cómo subsistir, que sabe cómo construir su vida material, sabe cómo traer parnasá, sabe cómo traer sustento, sabe, yodea. En hebreo, la palabra yodea es un poquitito más compleja que el castellano saber. ¿Bien? Simplemente en castellano, proveniente del latín, saber para nosotros, sapere, es saber, conocer, pero también significa degustar, o sea, tener gusto de algo, quien sabe bien o no sabe bien, ¿no? Las dos acepciones provienen de la misma palabra, de lo mismo que en latín, ¿no? Sapere. Em, y la kavaná en castellano es tener yediot, tener conocimientos o tener algún tipo de experiencia de algo, eso también se llama saber. Algún tipo de experiencia de algo. En cambio, en hebreo, la palabra yodea es bastante más compleja, porque está relacionada con lo que nosotros vimos al principio en el Sefer Bereshit, cuando la Torá dice, Ve Adam yada et Javá ishto. El hombre conoció a Javá, su mujer. O sea, tuvo una relación de intimidad con ella. Y esa peulá, esa acción, eso es lo que se conoce como yedía. Eso es lo que se conoce como conocimiento, como saber. Ese es el saber más alto que existe. Por lo tanto, cuando se utiliza la palabra yodea, la kavaná, la intención en hebreo es que la persona conoce hasta el detalle mínimo, ínfimo incluso, de su oficio, ya sea en este caso cazar, o de las circunstancias que lo rodean, cualquiera que ésta sea, ¿no? Y esto era Esav. O sea, Esav era un estratega genial. Era una persona que conocía el oficio de cazar y por lo tanto conocía también a los animales que tenía que cazar, su forma, porque para cazar hay que saber cómo viven los animales, para poder saber justamente en qué momento se distraen para poderlos cazar. Los animales no son tan fáciles de cazar. Y él lo sabía porque tenía una conexión, pero hasta el punto ínfimo con la materia, hasta el
último átomo de la materia, Esav lo conocía. Ese era Esav, así era él y sus descendientes. Esto donde lo hacía Ish Sadeh, para que haya una posibilidad así de un conocimiento tan exhaustivo e incluso atómico de lo que rodea, se necesita que una persona tenga el espacio donde lo pueda hacer. Y este espacio es el campo. Por eso dice Ish Sadeh. O sea, no es la casa, porque la casa es un espacio limitado. Yo pongo límites, una casa, una ciudad, se ponen límites, ¿no? Él no tiene límites. El conocimiento de los átomos, de todo lo que existe, no puede estar limitado, sino por los átomos nada más. Por lo tanto, el campo, lo sin límite, lo completamente salvaje, lo completamente abierto, lo completamente entregado a las manos y al conocimiento de Esav, es allí donde él florece, es allí donde él crece. Esto era Esav y eso se mostró cuando creció. Cuando en cambio se habla de Jacob, se dice también lo mismo, ¿eh? Pero con otro contenido. Jacob ish Tam. Jacob es una persona Tam. Tam quiere decir en hebreo completo. Tam significa completo. Pero, ¿qué es esto? También en la Haggadah de Pesaj hablamos de un hijo Ishtam, un hijo completo, y ahí se suele pensar en alguien que tal vez no es muy inteligente con respecto al Jajam, no lo es, pero no quiere decir que no sea inteligente. Tam es una persona eh, íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona armónica, que tiene armonía. A diferencia del cazador, el cazador siempre está buscando completarse a través de las cazas, a través de las estrategias. Todo aquel que hace una estrategia para cualquier tema que éste sea es porque algo le falta. Es por eso que necesita la estrategia, porque necesita llegar a algún lado, ¿no? O sea, terminar algo. En cambio, Jacob no. Jacob es una persona íntegra, o sea que tiene una armonía. No está buscando nada. No está yendo a ningún lado. En este momento. No se olviden que al principio dijimos que cuando él nace, él ingresa con la mano al espacio de Esav y para eso necesita estrategia, necesita pensar. O que impide que camine, o sea, tiene algún plan, o que quiere que lo arrastre, otro plan. Entonces, ¿por qué ahora, cuando crece, Jacob se muestra como armónico, como que no necesita de nada? Está armónico, está tan completo, no le falta el poder de Esav, no le falta impedirle que haga algo ni que lo arrastre, no le falta todo eso. ¿Por qué entonces aquí se muestra Tam? Dice inmediatamente la Torá, Yoshev Oalim, porque la capacidad que va a tener Jacob de poder crear estrategias, de pensar, de elevarse, es Yoshev Oalim, o sea, dentro de un lugar que tiene límites. Y dice además Yoshev, se sienta, no dice que está, se sienta. Yoshev quiere decir que tiene la armonía, que tiene el eje del mundo, que es el Jajam, el sabio, que al sentarse puede entender todo lo que lo rodea. O sea, tiene Ishuv Adat, o sea, una situación de tranquilidad en la mente. Y dice después Oalim, ¿dónde? En un lugar que tiene límites, o sea, el Oel. Entendemos de acá que cuando crecen los Nearim, los llaman Nearim, ¿no? Los jóvenes, y se muestra la esencia de ellos, en ambos casos hay inteligencia, en ambos casos hay pensamiento, y en ambos casos hay astucia, tanto en Jacob como en Esav. Sin embargo, es diferente la que hay en uno que la que hay en otro. Y este es el punto que debemos tratar de meditar para entender precisamente cómo va a actuar Esav y cómo va a actuar Jacob. Esav es Ish Sadeh. Su control no tiene límites. Su inteligencia
no la quiere limitar, para nada. Si él opina que para poder estudiar algo, conocer algo, es necesario no ser una persona ética, lo va a hacer, porque no tiene límites. Ish Sadeh es un campo, ¿bien? Un campo abierto. Si necesita saber, averiguar, crear algo, conquistar algo, no hay límites. Todo abierto, todo a su disposición, el mundo entero para él, sin límites. Yaakov, por el contrario, también es una persona de estrategia, de armonía. No está buscando completarse porque íntegramente está completo. En cambio, Esav necesita abrir, necesita ir. ¿Bien? El mejor ejemplo tal vez del Esav que podemos recordar, a pesar que obviamente no lo recordamos, porque no lo vivimos, pero que lo tenemos en mente porque todavía lo que Esav está dando vueltas por el mundo, o se encuentra en el mundo, son por ejemplo los caminos romanos. Los romanos representan a Esav y sus caminos cubrieron todo el mundo que ellos conocían. Es por eso el famoso dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque los romanos, que son Esav, lo tenían que abarcar todo, tenían que estar en todas partes, tenían que, en cualquier lugar del mundo que ellos conocían, ahí tenían que estar. Y de ahí podían llegar al punto central, que era Roma. Entonces todos los caminos llevan a Roma. Jacob es distinto, como dijimos. Jacob es una armonía, el sabio sentado. En casi todas las viñetas, si ustedes las ven, si ustedes se dan cuenta, las viñetas son estos dibujos que aparecen en los textos judíos, también los judíos, pero estamos hablando de los textos judíos de la Edad Media, como los Machzorim, los Sidurim, el Tanaj, Mishnayot, Ramban, etcétera, que están iluminados, o sea, con dibujos. La figura del sabio va a ser siempre de una persona que está sentada. En cambio, otras figuras, la de Pesaj, por ejemplo, otras figuras muestran a personas en movimiento. En cambio, cuando se habla del jajam, del sabio, el sabio está sentado, porque indica o simboliza la capacidad de la reflexión, del estar de alguna manera tranquilo. Y para eso el estar sentado es la imagen, es el símbolo. O Alim, Jacob es inteligente. Jacob es un gran estratega. No anda buscando nada, pero si lo necesita, si es necesario, lo va a buscar. Pero él tiene límites. No todo está permitido. No todo debe ser posible hacer. Depende de muchas cosas. Depende de la moralidad, depende del musar, depende de las leyes, depende de la Torá. El fin para Jacob no justifica los medios. Tzedek, tzedek tirdof. La justicia se persigue con justicia. Eso quiere decir que Jacob va a representar un verdadero hidush en el mundo, que esta vez la posesión del mundo, la capacidad de poderse manejar en él, va a estar siempre vinculada a los límites, a que hay algo hasta donde se puede llegar. Y eso obviamente indica una capacidad de control propio que la tiene el Tam, el hombre armónico, la persona que está armonizada consigo mismo, que está construida sobre una base fuerte, sabe hasta dónde llega. Esab no. Esab está abierto, como les dije a los romanos, con sus caminos, con sus construcciones y con todo, en todo, y más, y más, y más, y más. El mundo de la hacía, del hacer. Jacob también también construye el Bet HaMikdash, construido con lo que ocurrió en la época que ocurrió. Era uno de los edificios más grandes del mundo y más hermosos del mundo en su época. Obviamente que Jacob puede, pero con límite. Eso significa Tam. La armonía es precisamente la capacidad de poder fijar los límites. Y a pesar que nosotros vivimos en una sociedad bastante
dada a romper límites, todavía lo que dice Job de que no abandonen los antiguos linderos que construyeron nuestros padres, sigue estando presente y sigue siendo nuestra hoja de ruta. Entonces aprendamos de Jacob a cómo continúa el proceso de este plan que Rivka, ya les dije, que se intuía parte de él, ¿no? Y todo lo que ocurre con Jacob y con Esab es parte también de este plan. Esto es un punto en ese plan. No olvidar, está la persona que se abre al mundo sin poner ningún resem, sin poner ningún tipo de freno a lo que él quiere hacer. Y está Jacob, que también se va a abrir al mundo, pero con los límites del Oel. Y esto es solamente el Pshat. Rat Hashem, continuamos las próximas clases y que esto sea para la atzlajá de nuestros soldados, que puedan volver pronto sanos y buenos a sus casas, para que puedan retornar todos nuestros secuestrados, sanos de cuerpo y alma, y también por todos nuestros enfermos y heridos. Que tengan una excelente semana. Recording stopped.